¿Cómo están, amigos de Mundo Japón? Bienvenidos a una nueva edición de especiales. En este caso me encuentran grabando a las... casi las 3 de la mañana. Una locura. Pero bueno, la cuarentena nos tiene un poquito pasados a todos. Y hoy queríamos tocar un tema que justamente nos tiene con respecto a la cuarentena muy enganchados. Lo hicimos hace poco en la radio, el programa obviamente en vivo de Mundo Japón, que pueden escuchar los viernes a las 22:30 por Twitch o por iTunes, perdón, se me olvidó la aplicación. Y es nada más y nada menos que los hikikomori, el fenómeno social con el cual hoy está lidiando Japón y que la verdad se nos vino un poquito a la cabeza por el tema de la cuarentena que estamos viviendo y en el cual empezamos de la siguiente manera. Espero que lo disfruten tanto como yo al momento de escribirlo. La mejor forma de arrancar es explicando qué es lo que se denomina hikikomori. Hikikomori es un fenómeno social que hace varios años que está haciendo estragos en Japón, en su cultura, en su sociedad, pero que también se utiliza para denominar a la gente que está justamente transitando este fenómeno. En Japón no se lo caracteriza como una fobia, si bien a la larga y durante muchos años puede llegar a convertirse en tal, sino como justamente un fenómeno social por opción. Básicamente, ¿qué es un hikikomori? Es una persona que por su propia decisión terminó encerrándose, no saliendo a la calle, no formando parte de la sociedad, y esto básicamente se puede dar por diversos factores, entre los más comunes que son el bullying, el acoso, como puede ser en muchas partes desde el punto femenino en Japón. Recordemos que es una sociedad muy machista y no es correcto tratar de armar algún prejuicio, tratar de dar alguna opinión, quizás desde el punto de vista occidental. Nuestra sociedad es mucho más abierta, no por nada, por ejemplo, aquí en Argentina tenemos la cápita de psicólogos más grande del mundo por persona. Somos una sociedad bastante abierta a explicar nuestros problemas, todo lo contrario respecto a las sociedades asiáticas, por poner un ejemplo. ¿Qué es lo que busca un hikikomori realmente? Es escapar un poco de lo que es la presión social ejercida, sobre todo en tierras niponas, que es donde se generó principalmente este fenómeno, que no quiere decir que en el resto del mundo no haya. Normalmente en todo el mundo hay casos que salen generalmente en la tele, en las noticias, o que se encuentran cuando la persona fallece de encierro extremo. Pero el problema es que en Japón se está dando hoy en día una cifra cercana entre los 500.000 y el millón de personas que están sufriendo justamente este síndrome de hikikomori. Decíamos que lo que buscan es salir un poco de la presión social generada. En Japón, el primer punto a tener en cuenta es que vos estás, primero, tenés desde que nacés una obligación con tus padres, como para poner un punto. Segundo, una obediencia total a las personas mayores. Tercero, tu valor como persona está directamente relacionado a lo que vos podés producir justamente para el beneficio de la sociedad o económicamente. Y como todos bien sabemos, no todo el mundo puede aceptar y llevar bien esa responsabilidad o esa presión social, por lo cual mucha gente dice, bueno, como yo no puedo adaptarme a esta sociedad, directamente me encierro, no participo de ella y que, bueno, que sea lo que Dios quiera, que conmigo pase lo que tenga que pasar. Ustedes seguramente se estarán preguntando qué pasa con estas personas, cómo se alimentan, cómo viven, cuál es la forma de sobrellevar todo este tema. Bueno, por un lado, la gran mayoría vive con sus padres. Es gente que son hijos que viven con sus padres hasta edades muy avanzadas, incluso durante toda la vida de sus padres. Y en otro caso, recordemos que en Japón, todo lo que nosotros estamos experimentando como pedido ya y demás empresas de delivery que hoy te traen cualquier cosa a tu casa,
allá está recontra desarrollado, y por otro lado, la seguridad que hay de que te dejan las cosas y vos a las 2 horas podés retirarlas de la puerta de tu casa sin tener contacto con nadie. Es todo un ambiente propicio para que justamente los hikikomori puedan subsistir sin tener ningún tipo de contacto con el mundo. Lo mismo pasa en los trabajos. Tranquilamente pueden trabajar desde su casa, con distintos trabajos tipo home office, sin tener contacto con personas, que su único contacto sea con computadoras, y realmente esto no ayuda en nada a la mejora de la persona. ¿Cuál es la relación de los padres con sus hijos en este caso? Bueno, para los padres obviamente es una situación de vergüenza. No es una sociedad muy abierta. Tienen un ejemplo muy claro, como contábamos en la radio, en la serie Asian Street Food, que la pueden ver en Netflix. En la parte de Corea, la mujer coreana explica que en Corea nadie abre su corazón, nadie da sus sentimientos hacia los conocidos, ni siquiera a veces su pareja. Y es un punto muy importante porque las familias dejan pasar muchísimo tiempo antes de buscar ayuda profesional, justamente en un psicólogo, en médicos, etcétera, lo que hace que se agudice mucho la forma de estas personas de vivir y puede llegar, como decíamos antes, a la fobia, a lo que es el miedo a el contacto con las personas. ¿Cuáles son los síntomas a tener en cuenta en los casos de hikikomori? ¿Cómo se puede empezar a ver que una persona está ingresando en ese punto? Bueno, lo básico es que se alimenta a comida de delivery, a pedidos, o a comida instantánea, como por ejemplo las sopas Maruchan, para que se den una idea, y bebidas enlatadas o en botellas, pero nada que le genere una situación de tener que cocinarse, de tener que abastecerse. Y el otro tema es que se empiezan a rodear de todos los desperdicios que se generan justamente por los paquetes de Maruchan, por las cajas de la comida que piden y demás. El segundo punto que se puede ver es una pérdida notable de la capacidad de relacionarse. Cuando los padres, un amigo o quien sea trata de relacionarse con ellos, pierden toda la capacidad de continuar un hilo narrativo, de mantener una conversación cordial, en algunos casos la educación, o directamente no contestan, no hablan, lo que marca un poquito este punto de pérdida de capacidad relacional. Ya que tocábamos el tema un poquito de las capacidades relacionales, también es una de las consecuencias muy importantes que tiene este síntoma, porque en algún momento tienen que tener contacto con alguien por el motivo que sea. Y bueno, realmente es un punto muy, muy... Ay, se me fue la palabra, ahí vas a tener que cortar. Ay, ¿cómo se decía? Unos momentos después. La pérdida de la capacidad relacional es un punto muy, muy notable en esta gente, sobre todo cuando tratan de reinsertarse en la sociedad en lo poco que la sociedad hace para aceptarlos, obviamente. Otro tema importante es que viven con los horarios cambiados. Pasan toda la noche y madrugada jugando o viendo televisión y generalmente duermen durante todo el día. Y otro tema muy importante es que buscan un lugar de confianza, un lugar donde ellos se sientan seguros para armar su base. Normalmente es su habitación, pero puede ser otro lugar de la casa. También recordemos que en Japón las casas no son enormes, son generalmente pequeñas y no es tan difícil el contacto entre los padres y el joven, salvo que tengan una habitación especial, pero no es lo que siempre pasa. ¿Cuáles son los tratamientos posibles que puede llegar a tener un hikikomori? Bueno, primero y principal hay que diferenciar cuáles son las dos corrientes que hay hoy en día, que son la oriental y la occidental. La oriental, que es la que convive todo el tiempo con el problema, pero también, como empezábamos el video, tienen una mentalidad de, bueno, tu problema es tuyo, no me lo traslades a mí. Ellos dicen que hay que hacerlo de a poco, como estímulos, llevándolos de a poquito a salir un poquito más, un poquito más. Todo lo contrario a la occidental, que dice que hay que tener mano firme, agarrar al muchacho, sacarlo de su casa y obligarlo a estar en sociedad,
hasta que prácticamente se cure. Seguramente esto le suena muy similar a un montón de fenómenos sociales de la historia que se terminaron aceptando como no enfermedades, sino condiciones que generalmente aquí en Occidente se las ve como, no, la única forma de solucionarlo es afrontando el miedo. Y no siempre es así, y eso es lo que creen justamente los especialistas orientales. Otro tema que los padres han optado para tratar de ayudar a los jóvenes es enviarlos al extranjero, que conozcan otras culturas un poco más abiertas, pero normalmente lo que pasa es que el problema se termina trasladando a la familia que hospeda a esta persona, siendo que los padres, en vez de verlo como una posible solución, es una solución a sus propios problemas de no tener que cargar con su hijo durante 1 o 2 años lo que dure la estancia en el extranjero. Y un punto que se está haciendo muy importante con respecto al hikikomori son la cantidad de proyectos hechos por y para hikikomoris, generalmente llevados adelante por personas que sufrieron este fenómeno y que tratan de ayudar a los demás que quieran acercarse, básicamente porque como una de las bases que tiene el hikikomori es no poder acceder o sentirse parte de la sociedad, rodearse solamente de personas que piensen lo mismo que él, que sienten lo mismo que él y que justamente estén tratando de salir de los mismos problemas que él, los hace sentir en confianza, los hace sentir que pueden hablar, que pueden expresarse, y de a poco les tratan de conseguir trabajos, que tengan contacto, no por ahí tan directo, pero sí 1 vez por semana, 2 veces por semana, que puedan ir teniendo un contacto con gente de la sociedad, que puedan empezar a hacer compras, que puedan empezar a, no por ahí ir al supermercado, pero sí ir a las maquinitas de monedas a sacar un refresco sin miedo a que la gente que camina los mire. Y eso está ayudando muchísimo más a recuperar a esta gente que todo lo demás que se está haciendo desde la psicología o desde los propios padres de las personas. Bueno, para cerrar. Para ir cerrando, vamos a romper un poquito la cuarta pared. Ustedes estarán del otro lado diciendo, che, la cuarentena a mí, chiqui, me está haciendo no tener ganas de entrenar, no quiero ir al gimnasio, no quiero volver a natación, sobre todo aquí en Buenos Aires, que es donde más encerrados estamos todavía. Y ustedes me dirán, ¿puede ser que me convierta en hikikomori? Probablemente no. Yo les diría que si están todo el tiempo pidiendo por pedido ya o delivery, que si no sacan la basura, que si no se bañan y que su actividad pasa normalmente por estar viendo televisión y jugar y ni siquiera se interesan por estudiar o trabajar o nada, puede llegar a ser. Pero si fuera hikikomori seguramente no me estarían preguntando con tanta confianza eso. Así que los invito a que dejen en los comentarios qué situaciones ustedes ven que dicen, che, esto me hace mella, a ver, ¿por qué? Yo estoy pidiendo mucho delivery. Coméntenmelo ahí, que seguramente lo vamos a estar hablando ahora o por Instagram, que seguramente pueden ver mi Instagram por ahí, que lo va a dejar Seba. Como dato de cierre, les voy a comentar que justamente por este tema de llevar gente al extranjero, los hikikomoris han empezado a reproducirse en distintas partes del mundo, donde antes eran casos muy aislados, y aunque les parezca llamativo, los 2 países de Latinoamérica con más casos de hikikomori son Argentina y Venezuela. Obviamente para el occidente es un fenómeno muy nuevo, demasiado nuevo, y no hay un recuento oficial, no hay una movida que nos permita estar al día con todos estos datos, pero sí hay casos ya detallados, se pueden buscar en internet, se pueden buscar en muchos lados, incluso en algunos especialistas psicológicos o en hospitales. Hay casos de, aquí se lo conoce por ahí más como sedentarismo extremo, pero en realidad es un aislamiento extremo. Y un punto importante que se me pasó cuando estaba explicando es que en Japón también se da no solamente en jóvenes que no se adaptan a la sociedad, sino en adultos que ya no son productivos, justamente por este tema de que vos sos importante según lo que producís.
cuando un adulto se jubila y ya no es productivo, se encierra y generalmente no tiene demasiado contacto, salvo que tenga hijos o una familia florífera que lo invite y que lo estimule desde pequeño. Mucha gente que queda sola, que no ha formado familia y que a partir de los 50, 60 no tiene con quién convivir, ni tiene amigos, generalmente son esos casos que aparecen en la tele de encontrar a una persona fallecida en su departamento hace 3 o 4 meses, lo denunciaron los vecinos por los olores. Allá realmente sucede mucho y hay empresas que, como por ejemplo en Occidente son muy comunes, empresas que limpian escenas de crimen. Allá hay empresas que se dedican a limpiar los departamentos donde falleció una persona que estuvo mucho tiempo el cuerpo ahí adentro para poder poner el departamento a la venta. Así que bueno, cerrando este especial de los Hikikomori, no me queda más que recordarle que nos sigan en todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch, que hacemos el programa en vivo los viernes y seguramente vamos a estar empezando a pasar videos cotidianos o streaming de videojuegos. Nos pueden seguir en iBooks, que están todos nuestros podcasts. Nos pueden seguir en iTunes, también escuchar FM Centro 95.5. Y obviamente, como siempre le decimos, denle like al video, compártanlo, coméntenlo, pásenselo a sus amigos, porque realmente la cultura japonesa es muy interesante. Vamos a estar subiendo cada vez más videos, más entrevistas, más juegos con gente del ambiente del fandom. Y denle like aprieten la campanita, perdón, ya son tanta info que me voy perdiendo. Activen las notificaciones, que Mundo Japón está todo el tiempo para ustedes. Desde aquí los saluda el Chiqui. Y espero que les haya gustado este especial de Hikikomori. Los queremos. ¡Chau!